Los dos cursos de los que hablaremos a continuación tienen en común el ámbito de la historia antigua. Los dos vienen desarrollándose desde hace muchos años en sus respectivas sedes, Mérida y Medina del Campo, aunque, como es natural, cada año varían los temas y el enfoque. Bueno, pues para hablarnos de estos dos cursos de verano nos acompañan hoy en el estudio sus respectivos directores. Pilar Fernández Uriel, directora del curso Protagonistas de la vida en Roma y profesora de Historia Antigua en la UNED. Buenos días, Pilar. Buenos días. Raúl González Salinero, que es director del curso El Contrapoder en el mundo antiguo. Hola, Raúl, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y al teléfono tenemos a José María Álvarez Martínez, que es codirector del curso Protagonistas de la vida en Roma y director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Buenos días y bienvenido, José María. Muchas gracias, buenos días a todos. Bien, pues si os parece comenzamos hablando del curso que se celebra primero, que es el que tendrá lugar en Mérida los días 2, 3 y 4 de julio y es el titulado Protagonistas de la vida en Roma. Pilar, ¿quiénes eran los protagonistas de la vida en Roma? Pues hay muchos protagonistas de muchísimos caracteres, tanto como sus profesiones, como los estatutos que tenía de ciudadanía o de otras de otro tipo en todo el Imperio Romano. Lo que pasa es que es muy difícil elegir. Y entonces nos hemos considerado, en primer lugar, quizá los que fueran más definitorios o que nos indicaran más la forma de vivir, o los espectáculos o distintas actividades de Roma, y también los ponentes que nos iban que iban a hablar sobre ello, porque hemos ido buscando también personas que conocían perfectamente ese tipo de actividad o ese tipo de estatus. Y por lo tanto pues hemos buscado el político en la figura del senador o en la figura del cónsul. Hemos buscado también el militar, que es tan importante en Roma, incluso también el auriga, que hay un guiño a nuestro codirector, a don José María Álvarez, porque yo me imagino que el auriga es importantísimo y yo me imagino a quién vas a poner de ejemplo, pues se lo dejo a él que nos lo diga. Me imagino que será Gaius Apollo Diocles, ¿no? Porque es un personaje, él hablará muy bien de él porque lo conoce perfectamente y creo que es muy definitorio de quién era, nada menos que los auriga, las carreras tan importantes como existían en Roma. También vamos a hablar de estatus, de la forma de vida, por ejemplo, puede ser el liberto, que hablará el profesor Julio Mangas, que también es una persona que conoce muy bien ese mundo romano, porque su tesis doctoral hace ya muchos años, ahora que no nos oye él, fue precisamente de los libertos. Y también el peregrino, que es una figura importantísima que nos hablará Raúl, que yo se lo dejo también que nos lo defina. Y eso más o menos pueden ser los importantes. También creo que considero un personaje que conocemos muy poco, que es la figura del médico. El médico en el mundo antiguo es muy controvertida porque hay mujeres, hay hombres, según incluso si son hombres o mujeres se les define de una manera muy diferente. Hay auténticos charlatanes, pero también auténticos personajes importantes. Y yo creo que una persona que se dedica al mundo de la medicina, como es la profesora Mercedes López de la Universidad de Murcia, pues nos puede decir muchas cosas. O sea que estos son los protagonistas del curso y de la vida en Roma. Y de la vida. Faltan muchos más, pero hemos elegido más o menos estos. Sí, muchas de estas figuras precisamente perviven en el mundo actual, ¿no? La figura del político, qué características adquiere en Roma. También podemos establecer ahí un término de comparación con el político actual, por ejemplo, ¿no? O sobre la figura del extranjero, ahora que es tan problemática, ¿no? Qué estatuto jurídico tenía en la antigua Roma, cuáles eran las vías por las que podría integrarse en la sociedad imperial. Es decir, son cuestiones que son importantes para conocer la sociedad romana, pero que también son cuestiones candentes, ¿no?, en nuestra sociedad actual. José María, el museo que diriges yo creo que es el sitio perfecto para poder ver ejemplos de todos los temas que vais a tratar a lo largo de este curso, ¿no? Yo pienso que sí, porque toda la teoría puede ser complementada por una práctica, y la práctica no es otra que la visita a las magníficas colecciones del museo. Nosotros, a través de piezas emblemáticas, parlantes diríamos, podemos de alguna manera dibujar todas y cada una de las facetas que informaron la vida cotidiana en Roma.
y yo creo que por eso se elige el museo, para que sea un campo de prácticas, ¿no? Después de durante el curso y en los momentos oportunos, pues se hacen visitas a toda la colección del museo, que además este año tenemos como actividades así que podemos también referir, tenemos una exposición magnífica, Lusitania, origen de dos pueblos, que hemos inaugurado el 23 de marzo, y a través de 200 piezas y de una serie de explicaciones nosotros podemos conocer cómo fue esa provincia, la provincia de Lusitania, de la que Augusta Emérita, nuestra Mérida, se constituyó en capital, y que fue el origen de dos pueblos actuales como son España y Portugal. Creo que será una oportunidad bastante importante que podrán aprovechar los alumnos en el propio museo como práctica también del curso, para poder gozar de una exposición que luego después, a partir de noviembre, será establecida, será ubicada, se podrá exhibir en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, ¿no? Tenemos la segunda sede en Lisboa. José María, y además de visitar el museo, ¿hay programada alguna actividad práctica más? Indudablemente, Mérida siempre es una sorpresa. Las investigaciones que lleva a cabo en la ciudad el Consorcio de la Ciudad Monumental, entidad a la que también el museo está ligada, pues de alguna manera va a propiciar la visita a lugares claves, algunos no conocidos por ediciones anteriores, y podemos visitar las novedades más importantes de la arqueología meritense, que son bastantes. Yo creo que una posibilidad lógica es la de visitar, por ejemplo, lo último que se ha llevado a cabo en el foro, en el estudio del foro, y, en fin, conocer, por ejemplo, unas pinturas de una domus romana que son impresionantes y que no todo el mundo conoce, están normalmente cerradas, pero nosotros, gracias a la colaboración del consorcio, podemos mostrar a los participantes del curso. Y además, no olvidemos nunca que tenemos también en esos días el desarrollo del Festival Internacional de Teatro Clásico, que eso es algo importante, es una posibilidad para ver un buen teatro en las piedras magníficas del teatro, en ese marco incomparable, y valga el tópico, que es la escena del teatro emeritense. Realmente los alumnos pueden aprovechar muy bien esos días en Mérida. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues si os parece, hablemos ahora del segundo curso, que está programado en este caso para los días 10, 11 y 12 de septiembre en Medina del Campo, en Palencia. El título es El contrapoder en el mundo antiguo. Raúl, ¿a qué os estáis refiriendo con esta palabra, contrapoder, que además la ponéis entrecomillada? Sí, en realidad cuando uno habla del mundo antiguo, en cualquier sociedad histórica, ¿no? Siempre viene a la memoria las grandes figuras de Estado, tipo, pues, en el mundo antiguo, por ejemplo, pues César o Alejandro Magno, ¿no? Un poder establecido, constituido como tal, con sus fortalezas también, de alguna forma. Y es un concepto, por eso lo ponemos efectivamente entre comillas, muy amplio, muy etéreo también, pero nosotros lo que vamos a hacer es tratar de circunscribirlo a aquella oposición al poder establecido que de alguna manera le es incómodo, que puede incluso llegar a desestabilizarlo. Por ejemplo, no sé, me viene a la memoria la rebelión de los esclavos, ¿no? de Espartaco, tan conocida por el cine. Que en momentos de crisis del poder estatal, bueno, pues este contrapoder va a aprovechar esos resquicios para de alguna forma desestabilizarlo, ¿no? Pero también el poder en sí mismo a veces conduce a una especie, podríamos decir, de deformación, ¿no? Y en aquellos elementos en los que se apoyaba el poder se van a sublevar contra el propio poder. Un ejemplo, para no hablar así en abstracto, ¿no? Conocemos el caso, por ejemplo, de Sejano, ¿no? Que, vamos a decir, entre comillas, el ministro del emperador Trajano, su mano derecha, y cómo en la sombra esta figura va a mover los hilos de ese poder imperial hasta que al final es, de alguna forma, desenmascarado, ¿no?
Rebelión, estamos hablando de rebelión, estamos hablando de represión por parte del poder. Pilar, las luchas por el poder en el mundo antiguo, ¿qué ejemplos concretos vais a analizar a lo largo de este curso? Pues hay 3 partes. Una va a ser la parte de Egipto, que va a ser presentada por el profesor José Ramón Pérez Acino de la Complutense, que va a hablar algo más abstracto precisamente, que es el concepto de oposición en los textos egipcios. Él es un gran especialista de la literatura egipcia, absolutamente desconocida para muchísimos de nosotros, y va a ser muy interesante. Luego va a ser en el mundo griego 2 mundos totalmente diferentes. Por una parte va a ser Esparta, que efectivamente nos parece que va a ser, como decía Raúl, un poder ya establecido, pero que también tiene sus maniobras, porque es una diarquía incluso entre los 2 propios reyes, y luego también las rebeliones que existen en el mundo de Esparta, y la figura importantísima del tirano, que va a ser representada y va a ser explicada por el profesor Domínguez Monedero. Y luego ya venimos a Roma. En Roma, efectivamente, va a ser por una parte las rebeliones contra la República, como puede ser el famoso Catilina, que va a ser explicado por Javier Cabrero, y luego las luchas en las alianzas del poder, con los grandes primeros ministros, como muy bien decía Raúl, que solo es el prefecto del pretorio, que también luchan contra los propios emperadores. Yo voy a hablar con ese título que me he puesto tan impactante, ¿no? El muerte al emperador, porque incluso los mismos emperadores que parece que están ya con un poder absoluto y absolutamente definido, pues van a tener, hay varios emperadores que son asesinados no solamente por sus propios prefectos o intentados por ellos, sino también por los que están en torno a él en la corte del propio emperador. Hay muchos ejemplos. Yo me voy a describir fundamentalmente por 3 o 4 que son tan conocidos como Calígula, como Nerón, como Domiciano, como Cómodo, ¿no? Y finalmente, pues algo tan importante que se conoce tan poco como son los servicios secretos ya en el mundo de la tardoantigüedad, que va a ser Raúl. Y otro poder que surge contra el poder, que es el cristianismo, que nos llegará de la mano del profesor Santos Yanguas de la Universidad de Oviedo. Más o menos pueden ser estos títulos en esos 3 días tan intensos que vamos a tener en Medina del Campo. Pues sí, realmente muy intensos. Pilar Fernández Uriel, profesora de Historia Antigua en la UNED y directora del curso Protagonistas de la Vida en Roma. José María Álvarez Martínez, codirector de este curso y director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Y Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua en la UNED y director del curso El Contrapoder en el Mundo Antiguo. Muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.